Saludos estimados, mi nombre es Giancarlo Duarte y en este video te voy a enseñar a crear un laboratorio virtual utilizando discos diferenciales. Lo primero que vamos a hacer es crear una máquina virtual común y corriente y posteriormente vamos a utilizar esta máquina virtual para crear nuestro esquema de disco padre y discos hijos, que sería básicamente el esquema de clonación que tenemos disponible en Hyper-V. Para comenzar vamos a crear nuestra primera máquina virtual. Nos vamos aquí a nuevo y seleccionamos nueva máquina virtual. Aquí vamos a especificar un nombre. En mi caso la voy a llamar base, haciendo referencia a un disco base. Pulsamos Next. Una máquina de generación 1. Y aquí vamos a especificar el tamaño de nuestra memoria RAM. Pulsamos Next. Pulsamos Next. La ubicación del disco padre. Next. Y aquí vamos a seleccionar el archivo ISO. En este caso, Windows Server 2016. Open, Next, finalizar. Ahora vamos a proceder y vamos a llevar a cabo la instalación de nuestro sistema operativo. La idea con utilizar este esquema de creación de máquinas virtuales es permitirnos a nosotros llevar a cabo la instalación una vez, actualizar el sistema operativo y posteriormente clonar esa máquina virtual en otras y no tener que hacer ese proceso repetidamente una y otra vez. Básicamente yo instalo una vez, actualizo y luego simplemente tengo que utilizar ese template. Aquí vamos a llevar a cabo una instalación normal.
Como podemos visualizar, ya tenemos nuestra máquina virtual lista. Se ha instalado correctamente el sistema operativo. Lo que vamos a hacer aquí es que la vamos a preparar para utilizar el esquema de clonación. Lo que vamos a hacer es que vamos a ejecutar sysprep para preparar el sistema, reseteando todos los seeds internos para que todas las máquinas virtuales que creemos en base a esta sean máquinas independientes. Básicamente, hacemos doble clic en este icono y aquí vamos a dejar la primera opción, Enter System Out of the Box Experience, para que haya un reseteo del sistema operativo. Y aquí vamos a generalizarlo. En lugar de dejar que el sistema reinicie, lo que vamos a hacer es que vamos a seleccionar que el sistema se apague luego de que termine todo el proceso de reseteo. Aquí vamos a pulsar OK y de inmediato el sistema va a empezar a resetear todos esos seeds internos, que son los que hacen esta máquina virtual única. Cuando el proceso termine, la máquina virtual se va a apagar y entonces justo ahí vamos a proceder a utilizar el esquema de disco padre y discos hijos en Hyper-V. Listo, que vamos a cerrar aquí. Y lo primero que vamos a hacer es que vamos a eliminar esta máquina virtual. Después de haber eliminado, nos vamos a mover a la ubicación en donde se encuentra el disco virtual. Y por aquí vamos a colocar este disco virtual como solo lectura. Con esto vamos a evitar que alguien efectúe algún cambio en este disco virtual. Propiedades. Y aquí vamos a activar Read Only. Aplicamos. Y con esto ya tenemos nuestro disco solo lectura. Y ahí estaríamos listos. Ahora, para crear un disco diferencial, lo que vamos a hacer es que lo podemos hacer por este lado, o podemos seleccionar aquí, nuevo, Hard Disks. Aquí pulsamos Next. Vamos a seleccionar BHDX, pulsamos Next. Y aquí es donde tenemos que seleccionar disco diferencial. Pulsamos Next. Y como vemos, aquí debemos especificar el nombre para mi disco virtual. En este caso, yo le voy a colocar SRV y vamos a colocarle File Server 01, por ejemplo. En esta ubicación pulsamos Next y aquí, como vemos, debo de especificar el disco padre con el cual voy a conectar mi disco hijo, que es el disco que estoy creando. Yo voy a colocar aquí el disco base, que fue el disco que utilizamos para llevar a cabo nuestra instalación. Pulsamos Abrir y aquí pulsamos Next. Como vemos, aquí tenemos un resumen. Lo que vamos a hacer es, vamos a crear un BHDX diferencial con el nombre SRV-FS01 y vamos a guardarlo en esta ubicación, en donde vamos a utilizar como disco padre el disco base que creamos anteriormente. Pulsamos Finalizar y con esto lo que vamos a hacer es que vamos a proceder y vamos a crear una nueva máquina virtual. Pulsamos, aquí debemos de colocar el nombre, en este caso es SRV FS01. Generalmente yo suelo utilizar el mismo nombre de las máquinas virtuales en los discos virtuales para que sea homólogo, y si en algún momento estoy buscando en el file system, no lo borre por accidente, no borre ningún disco por accidente. Entonces, si tengo el mismo nombre, no me pierdo. Pulsamos Next, Next. Aquí vamos a especificar el tamaño de la memoria RAM de mi máquina virtual. En este caso vamos a colocar 4096, pulsamos Next, Next. Y aquí debemos seleccionar el disco virtual que hemos creado. Seleccionamos Browse. Aquí vamos a seleccionar SRV FS01, que fue el disco hijo que creamos. Next y Finalizar. Vamos a repasar. Creamos un disco padre. Llevamos a cabo una instalación. Después eliminamos esa máquina virtual. Colocamos el disco con permisos de solo lectura. Y después creamos un disco virtual diferencial usando como referencia el disco padre que creamos anteriormente.
Después creamos una máquina virtual y es esta que tenemos aquí. Ahora nos vamos a conectar y vamos a iniciar esta máquina por primera vez. Como podemos ver, ya aquí tenemos instalado el sistema operativo, por lo cual estamos aprovechando una de las ventajas más importantes de usar discos diferenciales, y es que no tenemos que llevar a cabo la reinstalación del sistema operativo desde cero. Y eso, a la hora de preparar un laboratorio, nos ahorra muchísimo tiempo. Vamos a darle aquí unos segunditos a que inicie. Aquí vamos a colocar esto en Full Screen Mode. Y esto lo vamos a dejar seleccionado por defecto. Pulsamos Next. Aceptamos aquí los términos de licencia. Y aquí vamos a colocar el password para el administrador local. Pulsamos finalizar. Y ya con esto, mis estimados, tenemos una máquina virtual completamente nueva e independiente utilizando el esquema de clonación con discos diferenciales en Hyper-V Server 2016. El proceso es muy sencillo, pero es un proceso que nos va a ayudar y nos va a facilitar muchísimo la vida a la hora de preparar laboratorios virtuales en Hyper-V. No recomiendo que utilicen este esquema en ambientes de producción. Esto siempre es factible utilizarlos en temas de laboratorio, pero nunca en un ambiente de producción. Básicamente la razón es que aquí estamos dependiendo directamente de un archivo, que en este caso es el disco base. Si ustedes recuerdan, el disco lo colocamos en modo de solo lectura para que nadie escriba ni haga cambios en ese disco. Lo que quiere decir es que si por alguna razón alguien efectúa un cambio en ese disco o lo mueve, toda la infraestructura que tengamos, dependiendo de ese disco padre, se nos va a dañar. Entonces, en ambientes de producción, no es correcto utilizar discos diferenciales. Pero ya en nuestros laboratorios controlados, sí. Nos ahorramos muchísimo tiempo a la hora de preparar un laboratorio y también nos ahorramos mucho espacio porque estos discos diferenciales ocupan muy poco espacio. Como podemos ver aquí, ya tengo una máquina virtual lista de manera independiente. Si necesito crear otra máquina, simplemente creamos el disco virtual. En este caso sería nuestra segunda, ¿verdad? Pulsamos Next, Next. Aquí vamos a colocar 2 GB. Vamos a colocar 2 GB. Next, Next. Aquí nos vamos a colocar el disco. Pulsamos finalizar. Y ahora vamos a crear el disco hijo, que sería Next, Next, diferencial, Next. Aquí vamos a colocar el nombre SRV FS02, Next, y aquí vamos a colocar como disco base este que tenemos aquí, Next, y finalizar. Y vamos ahora a nuestra máquina virtual a incluirle ese disco que tenemos ahí. Browseamos y seleccionamos el segundo file system. Con esto, si iniciamos nuestra máquina, podríamos contar con una máquina completamente independiente.
Con esto ya estaríamos listos. Tenemos aquí otro servidor completamente independiente. Y como vemos, tenemos ya dos máquinas virtuales completamente independientes una de la otra, utilizando esquemas de discos diferenciales. Para terminar, nos vamos a mover a la ubicación de nuestros discos virtuales y vamos a ver algo muy particular. Cuando estamos utilizando discos diferenciales, nuestros discos hijos ocupan muchísimo menos espacio que nuestros discos virtuales convencionales. En este caso, el disco padre, como podemos ver aquí, tiene un tamaño de 10 GB. Sin embargo, los discos hijos tienen un tamaño de 1 GB. Así que además de llevar a cabo instalaciones más rápidas, podemos ocupar muchísimo menos espacio en nuestro file system. De momento vamos a dejar el video hasta aquí, estimados y estimadas. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video.